Hola gente de YouTube, y esta es la segunda parte del video que dije que iba a tener dos partes. La primera, motivo la destrucción de las Torres Gemelas, y el segundo, porque los Estados Unidos decidieron invadir a Irak. Entonces, y ahora empieza el video. Tras la destrucción de las Torres Gemelas, decide invadir a Irak en el año 2003, argumentando el presidente George Bush en ese tiempo, porque ya su imagen empezó ya a agarrar más popularidad y empezó a hacerse más famoso con lo que hizo. Decide invadir porque ya el Congreso le iba a dar el apoyo, porque antes de que un presidente haga una invasión en tal país tiene que recibir el apoyo del Congreso, y el Congreso ya se le iba a dar. Entonces deciden ir a Irak argumentando que Irak tenía armas de destrucción masiva. Cuando van a Irak, matan más de 8.000, más de 80 millones de personas nomás en los civiles. No decidieron investigar con los soldados, simplemente con los civiles. Eso es lo que se calcula, es lo que se logra calcular. Pueden haber sido más, me imagino que pueden haber sido más. Entonces van e invaden el país argumentando que tenía armas de destrucción masiva. Saddam Hussein, que en ese tiempo también sonaba mucho. Entonces se les mete a Saddam Hussein, él suena muy allá, decide meterse a ese país, pero ese país simplemente, lo único que buscaba Estados Unidos en ese país era una cosa: petróleo, porque siempre se ha sabido, Estados Unidos es un país consumista en petróleo. Y si ellos saben que un país como lo que es Irak tenía bastante petróleo, pues mejor ir a invadirlo, porque lamentablemente Estados Unidos quiere a muchos países comprarle el petróleo y pagárselo como ellos quieren. Y ellos se ofenden si este país les exige más por el petróleo. Ellos se ofenden y son capaces de planear una guerra, o son capaces de pagarle a unos grupos y apoyarlos, darle financiación, darles armamento y apoyarlos para que derroquen a ese presidente, argumentando que hay una dictadura. Entonces es más fácil pagar y hacer eso para ellos llegar, como se dice por ahí, como buitres, y tomar ese petróleo. Eso me imagino que fue lo que sucedió. Esa es mi humilde opinión, que fueron allá, mandaron soldados, le pagaron tal vez a gente civil también para que fueran a pelear allá, y asesinaron a esas personas a las que acabé de mencionar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se meten a ese país, hacen lo que quisieron y se adueñaron de ese país. ¿Ahí qué pasa? Ahí se le meten a ese presidente que ya está, a Saddam Hussein se le meten. Duraron un buen rato hasta que lo encontraron en una madriguera escondido. Saddam Hussein fue otro tipo que fue utilizado en la guerra sucia por los Estados Unidos. Así que, para hablar de ese personaje, me tocaría investigar más y se los traeré. ¿Por qué pasó? ¿Cómo llegó al poder? ¿En qué año llegó? Y cómo los Estados Unidos lo utilizaron, y cuando ya no les sirvió, decidieron atraparlo. Atrapan en una madriguera y deciden llevarlo para los Estados Unidos, donde lo condenan en el año 2006. En el año 2006 deciden condenarlo a la horca por hacer lo que hizo, pero eso es otro tema que hablaré después. Entonces, Estados Unidos se adueñó de ese país, le robó el petróleo, que me imagino que por eso es que iban, y ahora ellos son dueños de ese país. ¿Para qué? Como lo dije en anteriores videos, para pagarle al MI, que eso es un banco internacional, que esa es la plata que le debe los Estados Unidos, y por eso es que ellos invaden, destrozan países para adueñarse de sus recursos, como muchas veces ha pasado a través de la historia, que eso es otro tema, y esto voy a seguir hablando. Entonces, Estados Unidos hace lo que tiene que hacer, y ahí pasa. Con el grupo de Osama Bin Laden eran enemigos, y en ese tiempo también era muy sonado, que eso es otro tema que hablaré, los motivos, que por qué utilizaron a Osama Bin Laden también como chivo expiatorio en la guerra, falsa bandera armada, como también hablaré de la guerra del Golfo. Así que ya saben, ahí están los dos motivos por el cual
Estados Unidos hace lo que se les da la gana, que muchos países lo permiten. Actualmente, que es otro tema que también voy a... Actualmente, Venezuela tiene cierto problema. Como ya no tiene más enemigos, ahora el enemigo de ellos es Venezuela. Venezuela es un país que hoy por hoy, lamentablemente, se está manejando una dictadura. Pero solo dejémoslo ahí. Estados Unidos, ¿qué quiere con ese país? Ellos no van a liberar ese país. Tal vez quitarían a Maduro. Listo. Ponen al que vayan a poner. Puede ser porque mucho tiempo, hace 2 años atrás, en el 2017, 2018, 2019, sonaba mucho Guaidó, que supuestamente iba a ser el presidente. ¿Qué pasó con Guaidó? Si no les parece raro, Guaidó empezó a hacer muy tendencia, fue en el año 2018 y 2019, pero ¿qué pasó con él? Simplemente Estados Unidos lo utilizó como se le dio la gana, lo utilizó como utilizar un trapo viejo. Se limpiaron ellos la cara con él, porque es lo único que digo. Él le sirvió como su perro faldero, porque siempre andaba en los Estados Unidos, yendo con el señor Donald Trump, para arriba y para abajo. Me imagino que tomaban champaña, se bañaban en la piscina juntos y eran de muy amigos. Mientras la gente en Venezuela se estaba muriendo, ni Maduro, ni Guaidó, ni el señor Donald Trump se querían poner de acuerdo. Eso es lo único que decían, vamos a invadir y vamos a invadir, pero jamás se ponían de acuerdo. Y los venezolanos seguían siendo asesinados y siendo exiliados de sus países, mientras ellos disfrutan, y más Guaidó, porque estaba disfrutando de los Estados Unidos en sus aviones privados. ¡Qué bien! No, pues, ¡qué bien! Entonces, de ahí donde me parece muy, pero muy indigno lo que pasa hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos simplemente dice, bueno, supongamos, se le meten a Venezuela, supongamos, ellos simplemente hacen una cosa, petróleo. Venezuela es el país de Sudamérica que tiene más pozos petroleros que todos los países. No sé por cuántos años, pero tiene muchos pozos petroleros que lamentablemente los pozos petroleros pues ya no hay quien los trabaje, porque no sé cómo se maneja el asunto allá, pero ya no hay quien los trabaja porque todas las empresas están paradas. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos quiere ese petróleo. ¿Para qué? Para ellos venderlo a otros países que igual que consumen petróleo. Estados Unidos tiene un serio problema y no se le ha metido a Venezuela por simple y obvias razones. Porque Estados Unidos sabe que si ellos llegan a tocar a Venezuela, sabe que Venezuela tiene el apoyo de Rusia y el apoyo de China, que son dos países que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, son los países que tienen más potencia militarmente, los dos países militarmente, en ojivas nucleares y en armamento y en logística. Y Estados Unidos no tiene nada y por eso es que se ha mantenido quietos a metro. Entonces a mí no me parece bien que la gente diga que simplemente está alegre, no, porque si ellos supongamos, listo, que se metan, ¿qué pasa ahí en esa guerra? Que va a morir mucha gente inocente que no tiene nada que ver en este conflicto, como lo dije en otros videos. Pasa lo mismo, mataría mucha gente inocente, pero ellos jamás van a pedir disculpas, jamás van a decir que simplemente van a decir que fue una coalición y que lo hicieron por el bien de todos. Pongámoslo. Pondrían a Guaidó ahí o pondrían al otro, a Leopoldo López, pero simplemente lo que van a poner serán como títeres, ya que Estados Unidos los mandarían a ellos así, como un titeretero, los mandarían ahí, porque simplemente estaría Estados Unidos ahí como buitre, llevándose petróleo, para simplemente satisfacer su hambre de petróleo, porque Estados Unidos es un país consumista de petróleo. Entonces ellos saben que Venezuela es el país más rico de petróleo. Igual como pasa aquí en Colombia, lamentablemente aquí en Colombia los recursos se los están llevando ellos, y aquí en Colombia mucha gente se está muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque los recursos no están. Que si el petróleo es de Colombia, debería el petróleo quedar aquí, no quedar en manos de ellos, pero lamentablemente por el Tratado de Libre Comercio que tiene Colombia y tiene muchos países con los Estados Unidos, ellos se llevan la mejor parte, al presidente le dan una partica y a la gente humilde pues
que se joda, como se dice por ahí. Eso es lo que pasa con eso. ¿Y por qué digo eso? Porque esa es mi humilde opinión personal. No sé, tal vez algunos tengan otra, pero igual se la respeto. Simplemente quería darle el asunto, este pequeño asunto, y qué es lo que pasa hoy por hoy. Así que nos vemos en un próximo vídeo y adiós.